Un texto bastante conocido y que a mí por lo personal a mí me encanta bastante, que es Filipenses 4:13. Amén. Qué bueno que se lo sepan. Eso es algo positivo. Cuando lo tengan me dicen con un poderoso amén. Aleluya. Se me perdió el libro. Aquí está. ¿Ya lo tenemos todos? Ok. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Leámoslo todos juntos en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelvo a repetirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede sentarse. Siempre recuerde esa palabra. ¿Ven? El tema de esta noche se llama una frase popular que dice el pastor: adelante y firme. ¿Ven? Así se llama el tema de esta noche. ¿Cómo se llama el tema? Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los filipenses, yo miro que él lo hizo con una alegría y con un gozo. Y al mismo tiempo también lo hizo con una palabra de exhortación a que ellos siguieran siempre el buen camino. Amén. Porque en el momento que Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba preso. Amén. Imagínense. Estaba preso, encadenado, y aún así el Espíritu Santo le daba palabras a él para que le mandara fuerza y aliento a los hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en el capítulo 1, en el versículo 3 del mismo libro Filipenses, dice: oración de Pablo por los creyentes. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, se refiere al Señor Jesús, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como no es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Amén? Aquí el apóstol Pablo se refería a que nosotros siempre tenemos que buscar el conocimiento pleno de la palabra del Señor. Es decir, que está bueno el creer y confiar en el Señor, pero es necesario que sigamos enriqueciendo nuestro conocimiento bíblico y espiritual. ¿Por qué? Porque es a través de sus escrituras y de su palabra que nosotros vamos a conocer la verdad. Amén. Él decía eso porque a través de la palabra del Señor es donde nosotros vamos a encontrar la respuesta a todas las dudas que nosotros podamos tener en el futuro. Cualquier situación que usted pase en su vida, aquí está la respuesta de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, eso era lo que ellos les recalcaba, que ellos tenían que crecer en amor, pero él quería que ellos también crecieran en conocimiento y en ciencia, porque él quería que nosotros escogiéramos lo que realmente importaba y desecháramos aquellas cosas que no tienen sentido. En esta vida nos pasan cosas en todo momento y en todo lugar que nosotros tenemos que aprender a ser buenos oidores y buenos hacedores de la palabra del Señor. ¿Ven? Porque dice la palabra del Señor:
que la fe sin obra es muerta. Podemos confiar en el Señor, podemos creer en el Señor, pero si nosotros no hacemos lo que el Señor nos demanda, no estamos haciendo nada. Pero eso está aquí en la palabra del Señor. Y si usted quiere caminar en rectitud y en santidad y quiere sentirse lleno de la gracia y del conocimiento del Señor, yo le invito a que lea esta Biblia. Gloria a Dios, amén. Esta es una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto no fue escrito por ninguna persona. Esto no fue escrito por Rubén Darío ni por nadie. Fue escrito por el Todopoderoso, el Rey de Israel. Amén. Ok, voy a avanzar al 18. Dice, que pues que no obstante, del capítulo 1, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que vuestras oraciones y la suministración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es otra frase popular que decía el apóstol Pablo. Y es una frase que se utiliza bastante, que quiere decir que el apóstol Pablo, aún estando encarcelado y estando preso dentro de esas cuatro paredes y encadenado, él se sentía libre, él se sentía gozoso, él se sentía lleno del Espíritu Santo, porque él decía, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Quiere decir que el apóstol estaba confiando en el Señor, aún sabiendo si iba a vivir o si iba a morir. Porque al final decía eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él confiaba en que el Señor lo iba a llevar allá al cielo. Amén. Él iba a alcanzar su victoria, él iba a alcanzar lo que realmente deseaba, que era la salvación del cual el trabajo que se les había demandado a ellos. Amén. Trabajo que él a los filipenses, él les predicó y él les habló cosas que ellos estaban haciendo. Él se refiere de manera positiva a esta iglesia, de manera, agradable, porque él se siente bastante agradecido con lo que estas personas han hecho por él. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué? Porque él se entregó en cuerpo y vida al trabajo de la obra, sin importarle la situación en la cual él se encontraba. Es decir, que ese momento que él se encontraba, a él no le hacía nada. Es decir, lo único que a él lo llenaba era saber que el Señor Jesús estaba con él. Amén. Acompáñenme a leer el capítulo 3 a partir del versículo número 2. ¿Amén? Aleluya. Filipenses capítulo 3 versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también, dice aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. En
el apóstol Pablo se refería a sí mismo, porque el apóstol Pablo antes, para aquellos que saben, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo no era cualquier persona, o sea, no era un soldado cualquiera, una persona con amplio conocimiento. Si se dan cuenta, era hebreo de los hebreos, pertenecía al linaje de Benjamín, pero cuando él conoció al Señor Jesús, él tomó todas esas cosas que él poseía como basura. ¿Quién puede ser Pablo en estos tiempos? Puede ser alguna persona bastante famosa, alguien con mucho conocimiento o alguien que nosotros conocemos en el ambiente social, que la gente lo menciona mucho. Es decir, Pablo era alguien que tenía mucha fama, tenía mucho conocimiento, tenía muchas cosas a su favor, pero todo eso era material, todo eso era terrenal, todo eso le pertenecía a este sistema y a este mundo. Pero cuando uno entra a la presencia del Señor, entra a los caminos del Rey, todo eso cambia. Todo eso se renueva, todo eso se restaura. Y lo que nosotros pensamos y sentimos alguna vez en algún momento, eso no es nada comparado con sentir la presencia del Señor. Gloria a Dios, Aleluya. aleluya. Así que yo les digo algo. Nuestro estrato social no nos define como personas importantes. Puede ser aquí en la tierra. Lo que nos define en el camino del Señor es nuestra entrega en nuestros corazones verdaderamente. Amén, así es. Porque el Señor Jesús le decía a la mujer samaritana que el Señor estaba buscando a aquellos adoradores que le adorasen en espíritu y en verdad. Y esos adoradores somos nosotros. Amén, gloria a Dios. Somos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de aquellas cosas que considerábamos que eran importantes para nuestra vida por estar aquí reunidos en esta casa de oración y estar compartiendo de esta palabra del Señor. Amén. Así es. Yo, en lo personal, cuando estaba leyendo esta carta, yo veía algo particular. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está en un lugar, está en unas personas, está en una casa, se siente la diferencia. ¿Por qué? Porque yo puedo observar que así como esta iglesia era bastante humilde, bastante amorosa, bastante generosa y todas aquellas expresiones positivas, yo siento que así somos aquí en Portadores. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un pastor, unos pastores mejor dicho, que nos enseñan verdad del Señor. No nos engañan ni nos enseñan como otras personas a despojarnos de lo material, no. Lo que nos enseñan es a despojarnos del viejo hombre. Amén, gloria a Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo recuerdo que cuando nosotros venimos aquí, el pastor ni siquiera tenía esa camioneta. El pastor lo que tenía era un camión viejo sin motor. Así se los digo. Y no me da pena decirlo, ¿por qué? Porque el pastor sabe que esto que estoy diciendo es un testimonio de verdad y de vida. Y solo teníamos esas dos motos. Y eso era lo que utilizamos para venir a hacer células aquí. Pero el Espíritu Santo era el que guiaba nuestra vida. No era nuestra capacidad económica, no era lo que podíamos hacer en esos vehículos, no era eso. Era lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Y esto que ha sucedido hasta este día es gracias al Espíritu Santo de Dios. Así que yo le digo una cosa. Cuando el Señor le hable a su vida y le diga algo que usted va a hacer, no esté viendo su capacidad económica ni sus posibilidades. ¿Sabe por qué? Porque si usted no está preparado para recibir el trabajo de la obra, aunque tenga todas las posibilidades económicas, el Señor no va a estar con usted. Pero si el Señor lo ha preparado a usted y lo ha dedicado a usted para eso, no importa cómo esté usted, el Señor lo va a levantar. Pero siempre y cuando usted tiene que mantener su confianza en el Señor. A eso se refería el apóstol Pablo cuando él decía todas estas cosas de él. Que él tenía tantas cosas. Él creía que hacía lo bueno, supuestamente, delante del Señor a través de la ley de los fariseos. Pero cuando conoció realmente lo que es el Señor Jesucristo, él entendió que todo eso no funcionaba. Que lo único que funciona es la fe y la confianza en el Señor Jesús. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. Dice, vamos a leer en el capítulo 3,
del versículo 13, dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que será adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Gloria a Dios. Pero en aquello y que hemos llegado, seguimos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén, así es. Es decir, que necesitamos aprender a caminar en base a lo que el Señor manda y dice. ¿Pero qué? Siempre siguiendo el mismo camino, porque el Evangelio, este Evangelio que se predica, es el mismo que se predicó hace 2000 años atrás. No existen ni evangelios modernistas ni revoluciones. La única revolución que existió fue cuando Cristo Jesús llegó. Amén. Porque Él vino a establecer el reino, Él vino a establecer el camino de Dios sobre nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, tenemos que sentir eso mismo. Y si en algún dado caso sentimos otra cosa, el mismo Señor se va a encargar de decirnos a nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Créame, porque yo he hecho cosas supuestamente dentro de los caminos del Señor y no han funcionado, han fallado. ¿Por qué? Porque lo que no pertenece a Dios es desechado y no sirve. ¿Ven? Dice en el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismos todas las cosas. ¿Ven? Gloria a Dios. A veces hay personas que dicen conocer al Señor o dicen creer en el Señor, pero son personas que creen a su manera en el Señor. Y ese es un problema, porque estas personas al final terminan contendiendo con uno. Y nuestra labor no es estar contendiendo con aquel que es contrario. Incluso Pablo lo decía llorando. ¿Por qué? Porque son personas que están engañadas. O sea, son personas que no conocen realmente quién es el Señor. Aquí cuando nosotros veníamos a evangelizar aquí a Villa Jerusalén, muchas personas ya conocían de la palabra del Señor. Muchas personas vinieron aquí y empezaron a escuchar de la palabra y empezaron a creer en el Señor y a confiar en lo que nosotros hablábamos mediante el Señor. Pero hubieron personas que vinieron a cuestionar el trabajo que nosotros hacíamos. Al fin y al cabo se apartaron, porque lo que no es de Dios es quitado. Es triste y es lamentable lo que estoy diciendo. No debería ser así. Todos deberíamos estar ensanchados en el mismo camino. Al fin y al cabo, estas personas se vuelven como quien dice nómadas. Es un nómada, alguien aparte, alguien independiente, alguien que no se mezcla con otras personas. Y al fin y al cabo, ¿a dónde están ellos? ¿A dónde está su salvación? ¿A dónde está el camino que ellos siguen? Están apartados, ¿no? Gloria a Dios. Dicen que creen en el Padre, pero no buscan la sumisión ante el Señor. Amén. Dice en el capítulo 4, en el versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amado. Imagínense, dice que tenemos que estar firmes, es decir, no tenemos que doblegarnos ante las cosas de este mundo, ante este sistema, porque nosotros adoramos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿ven? Adoramos a aquel que vive y reina por los siglos. Como seres humanos que somos de la tierra, tenemos que actuar de la manera más correcta y de la manera más justa. Aún que nos miren o no nos miren, tenemos que ser así. ¿Ven? Porque es cierto, seguimos a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo.
Y no tenemos que obligarnos a regirnos ante las cosas de este mundo. Pero tenemos también que aprender a dar el ejemplo y hacer las cosas de bien. Amén, así es, aleluya. Me acuerdo que la pastora una vez comentaba sobre una anécdota de una historia que decía que se podía ser honesto, pero no se podía ser íntegro. Y era sobre la historia de un tipo que llegó a un hotel acompañado de una mujer. Y dice que en el cuarto que había alquilado, dice que encontró una gran bolsa de dinero. Entonces llamó al encargado y le dijo que estaba ese dinero. Y llamaron a los medios de comunicación y aquel sujeto no quería ser entrevistado, pero le preguntan por qué no quiere ser entrevistado. Es que lo que pasa es que la mujer con la que ando no es mi esposa. O sea, imagínense, estaba siendo honesto porque había devuelto todo lo que no era suyo, pero no estaba siendo íntegro. Así es, amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser honestos. Así es. Cuando me refiero a honestos, me refiero a que seamos personas correctas. O sea, Así es. me decía mi pastor, usted como cristiano tiene que aprender a dar el ejemplo. Me refiero al que me bautizó, no el pastoreo. Él decía, usted tiene que pagar la luz que consuma, me dice. Usted tiene que pagar el agua que consuma, me dice. Si usa el transporte público, usted tiene que pagar ese transporte público, me dice. Y todas esas cosas, me dice. Que tiene que ser honesto porque usted es un hijo de Dios. Amén. Usted es un ejemplo de Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Y tiene que ser una persona íntegra, me dice, delante del Señor, me dice, en su corazón y en su mente. Me dice. Tiene que seguir los caminos del Señor de la manera más correcta. Entonces, yo les digo algo. Tal vez no es fácil todo esto que les estoy diciendo, pero que, como decíamos al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Dice el capítulo 4 del versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pues os faltaba la oportunidad, dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Y después que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que repetir esa expresión siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque cuando dice todo, se refiere a todo, hermano. Si usted tiene algún problema con una tentación, o usted tiene algún problema económico, o algún problema, todo lo puede superar en Cristo. Porque dice la palabra del Señor, que todo lo que le pidieran al Padre, en el nombre del Hijo Jesús, Él os dará. Amén. Porque Él nos ha llamado amigos. Versículo 15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Eso le decía el Señor Jesús a sus discípulos. Decir, nosotros no somos siervos del Señor. O sea, somos siervos porque le servimos a Él. Pero el Señor Jesús nos ha llamado amigos. ¿Y sabe qué es un amigo? Un amigo es una persona de confianza. Es una persona que está presto a apoyarte y ayudarte en todo momento. Ese es el Señor Jesús para nosotros. Es nuestro amigo fiel. ¿Cómo era que decía el título? Amén. Hay que seguir este camino hacia adelante y firme en la presencia del Señor. Amén. Esa expresión no se nos tiene que salir de nuestra mente. Adelante y firme. El pastor era policía. Él sabe a qué me refiero. Ok. Hasta que el Señor me ayudara. Les quería pedir a los pastores un pequeño espacio. Quería el pastor aquí en el piano, por favor. Aleluya. Ay, qué rico ese viento. Se parece al viento de Pentecostés. Resulta que ayer andaba visitando a mi mamá después de que salí del trabajo. Y después, como eso a las 6 de la tarde, yo me fui para la casa. Pero resulta que en el viaje, en el camino, yo iba pues ahí metido así en un barrio porque estaba atravesando pues el barrio para llegar al otro lado para meterme a la carretera principal. Resulta que un perrito, digo así pues porque era un perro de tamaño normal, se me cruzó por la calle
Y como verán, pues me caí. En ese momento, o sea, quise frenar y detenerme, pero es mentira. Se me había cruzado el animal y, bueno, no sé a quién me dolió más, si a mí o al perro, pero bueno, la cosa es que me caí. Me eché el brazo, poquito. Y yo recuerdo que cuando me caí, yo pegué la cabeza, esta parte de aquí atrás, en el suelo, pero lo hice con el casco. Pero lo que yo pego con el suelo, a la hora que me rebota la cabeza, a mí se me zafó el casco. Pero ya ves, como es la gloria del Señor, cuando pegué mi cabeza andaba el casco. Santo Dios. Y después el casco se me zafó. Pero cuando yo me iba cayendo, esa es otra cosa, cuando yo me iba cayendo, fíjense que yo no sentí miedo. O sea, me sentí relajado. Ay, sentí el ardor aquí en el brazo, pero me caí relajado. Y cuando me levanto, me siento así, yo quedo viendo mi moto caída. Y a mí lo primero, o sea, de la impresión, lo primero que quedo viendo es que se me está cayendo la gasolina y me levanto en carrera a recogerla. La cosa es que llegaron unos caponeros y me dijeron, ¿no te golpeaste? ¿Qué pregunta, pues? Pues sí, les digo, me golpeé, pero solo me eché aquí el brazo, no sé qué. Y me estaban diciendo ellos, ya me dice, vamos a reclamarle a la señora, vamos a decirle que es barbaridad, me dice, vamos a hablar con esta gente, vamos a dejar ese perro suelto en la calle, buscando que mate a otra persona. La verdad que no quise ir porque primeramente no me sentía con fuerza. Es cierto que me pude levantar, pero me sentía debilitado. Y no quise tampoco ir a discutir porque dije yo, al fin y al cabo, digo yo, el Señor me guardó. Y yo les digo algo. Todas las mañanas, cuando yo me levanto, yo siempre me arrodillo. Esto no lo digo por jactancia, lo digo para que tomen ejemplo. Yo le doy gracias al Señor por todas las cosas buenas que ha hecho con mi vida hasta ese momento. Y después le solicito su cobertura, primeramente por mi alma. Porque si este cuerpo se muere, mi alma va para allá. Y tengo que ir a hablar con el Señor y decir todas las cosas que hice, ya sean buenas o sean malas. Pido su cobertura para no pecar, para no fallarle, porque eso es así, hermanos. Nosotros tenemos que estar todos los días solicitándole al Señor que nos guarde y nos dé fuerza. Y al final le digo que me guarde mi integridad físicamente. Y a la verdad, aunque yo me caí, créanme, hermano, no me siento súper lastimado, porque el pastor me llevó al hospital en esa misma moto que me caí. Imagínense, me llevó al hospital. Y cuando llegué al hospital me hicieron una placa, me pusieron así todo. Y no había nada. ¿Y eso quién lo hizo? Eso lo hizo Cristo Jesús, amén. Yo le puedo decir una cosa, hermano. La verdad no sentí miedo, ni preocupación. Dije yo, me caí. ¿Pero qué? Me sentía relajado. ¿Por qué? Porque la cobertura del Señor estaba conmigo. Así como el apóstol Pablo se sentía tranquilo estando en esa prisión, en esas 4 paredes encadenadas, yo creo que de la misma manera me sentí en ese momento. ¿Amén? También le doy gracias al pastor que me pegó una buena sobada aquí en la pantorrilla porque sentía entumido el pie. Y déjenme decir, hermanos, que el Señor es grande y usted nunca se olvide, antes de levantarse, antes de salir por la puerta de su casa, pídale la cobertura al Padre, primeramente por su alma, porque su alma le pertenece al Señor, y segundo, que cuide su integridad física, porque le di gracias a Dios de que no fue una persona, no fue un niño, no fue cuando andaba con mi familia, porque eso me hubiera partido el alma. Pero aquí estoy yo, para la honra y la gloria del Señor, porque en mí el que me cuida y el que me guarda no se duerme. ¿Ven? Este es el Todopoderoso, el Rey de Israel. Aleluya. Quiero cantar una alabanza que me gusta mucho, que se llama Temprano yo te buscaré. ¿Amén? Me voy a subir un poquito al parlante que no me escucho. Aleluya. Temprano yo te buscaré,
hambrienta y tiene sed.